Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es John Anderson Salazar Pineda. El día de hoy vamos a hacer un experimento sobre la ley de Ohm. Vamos a probar que la ley de Ohm se cumple. Esto es para la clase de Física y Laboratorio, cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El grupo está compuesto por 3 integrantes que debido a la pandemia pues no estamos acá juntos, pero sus nombres son Johan Franco, Sebastián Delgado y John Anderson Salazar. Para esto vamos a usar una protoboard, la cual tuvimos que ver un video para capacitarnos sobre cómo funciona, un multímetro, una fuente, en este caso esta fuente regulada, resistencias de distintos valores y ese es el circuito que yo armé para poder explicar que la ley de Ohm se cumple, que lo que quiere decir es que voltaje es igual a corrientes por resistencia. Entonces, ¿puedes acercarte por favor? Lo que vamos a hacer acá en este caso es explicar cómo funcionan el código de colores de las resistencias. En este caso esta es roja, morado, roja. ¿De qué manera podemos explicar esto? Acá tenemos una tabla de código de colores en la cual nos explica que el primer número va seguido del segundo y el tercer número, que es el color, va a multiplicar estos dos números. En este caso, con la resistencia es roja, morada y roja, lo que quiere decir es que es roja es 2, morada es 7 y roja multiplica por 100, o sea, lo que quiere decir es que es una resistencia de 2700 ohmios. Y así con toda la resistencia nos podemos guiar con la tabla que les dejo al final del video para que la tengan o la pueden mirar en Google. Para este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es tener dos resistencias, una que es fija y una resistencia variable, que en este caso, como les comentaba, es la de 2700 ohmios. Y lo primero que vamos a hacer es determinar la corriente en el circuito. Para esto vamos a desarmar el circuito, a romperlo, para poder medir la corriente, hacer el multímetro, parte del circuito para medirlo en serie y que sepamos que en todas las partes del circuito la corriente es la misma. Para esto tenemos que pasar el multímetro a amperios y medimos de aquí a esta punta, que es la que nos completa el circuito. Y para probar que la corriente en todo el circuito es la misma, vamos a romper por esta parte del circuito y vamos a medir y nos debe dar lo mismo. Listo, estamos bien. Ahí nos dio lo mismo, 0,26 en este caso. Y ahora lo que vamos a hacer es probar que la ley de Ohm funcione. En este caso lo que vamos a hacer es que el voltaje que nos debe dar es de 0,702 cuando multipliquemos la corriente que nos dio, que es 0,26, por el voltaje teórico que nos da. Listo, lo primero que vamos a hacer es probar que la ley de Ohm funciona. ¿De qué manera? Vamos a medir la resistencia que tenemos, en este caso es de 2,7K ohmios, con la corriente medida y que también es la misma corriente teórica que nos dio. En este caso serían 2700 ohmios de la resistencia por 0,26 miliamperios, que es lo que medimos en la corriente. Esto nos va a dar 0,702 voltios. Para eso tenemos que cambiar nuestro multímetro a voltaje, que va a medir voltios, y lo vamos a medir de la siguiente manera: de esta parte, que es donde inicia el circuito, a esta parte nos da 0,7. En caso de que cambiemos a uno diferente, se nos va a acercar mucho más, 0,72. Estamos en lo mismo. Ya si queremos cambiarlo a mili o a micro, si queremos ser más específicos, podemos ya mirar que es 726. Ok, 726 o 0,72. Como ven, este voltaje es muy aproximado al voltaje teórico que nos dio y en la práctica pues nos está dando bastante cerca. Listo, en este caso vamos a cambiar nuestra resistencia variable de 2700 ohmios por una de 1000 ohmios, que es esta. Ahora, para medir la corriente en el circuito, vamos a cambiar nuevamente a amperios y vamos a romper el circuito como lo ven acá. En esta parte yo lo tengo roto y vamos a medirlo con el multímetro para que este sea parte del circuito y lo complete. Entonces, lo que nos va a dar acá, listo, es que es 0,30. Está muy cerca a la... Listo, para lo siguiente vamos a medir el voltaje que nos da desde nuestra fuente hasta la resistencia, que es de aquí a aquí,
Lo que nos dio en el voltaje teórico es 0,31 y como ven en el voltaje práctico se acerca bastante, que es 0,30. Entonces esta es la corriente que está circulando por el circuito, y para comprobarlo volvemos a armar acá el circuito y lo rompemos por esta parte para comprobar esta corriente. Y nuevamente nos da 0,30. Listo. Entonces lo que vamos a hacer de nuevo es armar el circuito y vamos a multiplicar la corriente por la resistencia, y eso nos va a dar el voltaje. Entonces, como podemos medir de aquí a acá, listo, en este caso ya usamos la de 1K y la de 2,7K. Vamos a usar una resistencia de 15K para el siguiente ejemplo. Aquí vamos de nuevo a romper el circuito para calcular la corriente que corre por el circuito, y vamos a ir a amperios. Entonces de esta manera medimos de aquí a acá nuevamente, y lo que está circulando es 0,13 miliamperios, y nuevamente vamos a medir la corriente por acá rompiendo el circuito, y vamos a comprobar que esté corriendo lo mismo, 0,13. Perfecto. Ahora armamos el circuito y vamos a cambiar a voltaje, a voltios, perdón, sí, a voltaje, para medir lo que mide desde la fuente hasta la resistencia, y esto nos va a dar, en realidad nos dio el voltaje teórico, nos dio 1,95, y como ustedes ven acá da el voltaje práctico, da entre 2,03 y 2,02, o sea, está bastante cerca, pues ya que esa resistencia es más grande. De esta manera comprobamos que la ley de Ohm se cumple en un circuito cerrado con diferentes resistencias, con una fija, con una variable, creando un circuito, y de esta manera se comprueba.